Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con las previas de cada uno de los equipos de la NBA de cara a este inicio de temporada. Ya queda poco, ya estamos en pretemporada, ¿no? Y aquí vamos a hablar de un equipo que ha sido en los últimos años muy malo y que este año no espero que sea tampoco un aspirante a entrar en playoffs, pero sí un equipo un poco más decente, y esos son los Detroit Pistons. Y de esto va este vídeo, ¿no? De hablar un poco de cómo ha cambiado su plantilla, cómo ha mejorado su plantilla, cómo confío en que la experiencia de algunos de sus jugadores, la llegada de algunos veteranos ayuda a que los Pistons pongan un producto competente sobre la mesa, que ya es más de lo que han conseguido hacer en los últimos años. Y en Detroit hay talento, hay futuro, y creo que el presente empieza a mejorar un poco. Y nada, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle like al vídeo que me ayuda un montón y comentadme debajo qué esperáis de los Detroit Pistons esta temporada. ¿Creéis que van a estar fuerísima del play-in? ¿Creéis que van a realmente competir por estar en el play-in? ¿Creéis que van a entrar ahí? Bueno, eso, tengo ganas de ver qué os parecen a vosotros estos Detroit Pistons y cómo de positivos o negativos sois con este equipo que ha sufrido mucho, pero creo que empieza a ver la luz al final del túnel. Empezamos entonces por repasar, como siempre, la plantilla de los Detroit Pistons al final de la temporada pasada. Una temporada en la que tuvieron a Monty Williams, han cambiado también de entrenador, ahora tienen a JB Bickerstaff, el que era el entrenador de los Cavs, que hizo un muy buen trabajo con un equipo joven en Cleveland. Y los Detroit Pistons la temporada pasada tenían... Jaden Ivey no es que jugase mucho de titular, pero sí que acabó el año jugando más en esa posición, y recordemos que fue el pick 5 del draft hace un par de años. Pero tenían a Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Simone Fontecchio, Jalen Duren, Marcus Sasser, Quentin Grimes, Evan Fournier, Isaiah Stewart, Malachi Flynn, Stanley Umude, Trey Brown Jr., Chimezie Metu y Taj Gibson. Estos son los 15 jugadores que tenían los Detroit Pistons cuando finalizaron el año. De esos 15 jugadores, Metu está creo que en el Barça, Trey Brown Jr. no sé dónde está, pero no creo que no tiene contrato en este momento. Stanley Umude era el típico jugador en contrato dual al que convirtieron al final. Malachi Flynn creo que está sin equipo también. Y Taj Gibson sigue cumpliendo ese rol de mentor veterano ahora está en Charlotte. Van Fournier está en Europa. Tenemos ya 5 jugadores fuera de la NBA. Uno que está en la NBA por su experiencia y por lo que aporta como veterano, no por lo que es capaz de aportar en el campo, ¿no? En Taj Gibson. O sea que 6 jugadores que digamos que son poco útiles en este momento para los Detroit Pistons, hubieran sido poco útiles. Aunque es verdad que eso, la experiencia y la veteranía de alguien como Taj Gibson, el tener un adulto, es útil. Pero estos Pistons para mí han mejorado bastante. Tenían de verdad mucho talento. En la plantilla titular veis a un pick 1 del draft, un pick 5, otro pick 5, un Simone Fontecchio que es un poco ese punto intermedio de pseudo veterano, aunque sea un jugador que iniciará este año su tercera temporada en la NBA, pero alguien que aporta tiro y aceptable a nivel defensivo en el ala. Un jugador con muchísimo talento en Jalen Duren, muy decepcionante en defensa, la verdad, pero un reboteador espectacular y un jugador que puede llegar a ser realmente bueno y muy joven todavía. Algo de profundidad con Marcus Sasser, por ejemplo, que creo que es un jugador interesante. Quentin Grimes ahora ya no está en el equipo, veremos ahora por qué lo cambiaron. Isaiah Stewart, que es un jugador con buen contrato, y aún por encima recordemos que tuvieron el pick 5 del draft, ¿no? Y con esto los Detroit Pistons tienen ahora esta plantilla que estoy viendo, una plantilla en la que obviamente lidera Cade Cunningham, que recordemos que el año pasado ya promedió casi 23 puntos por partido, 4 rebotes y 7,5 asistencias, y este año sospecho que se desarrollará bastante. Pero junto a Cade Cunningham está Ausar Thompson, sigue Simone Fontecchio. Ahora hablaremos del quinteto titular, por cierto. Ha llegado Tobias Harris, y sí, Tobias Harris es un jugador un poco odiado, ¿no?, en este momento en la NBA por lo que conlleva o lo que conllevó para los Detroit Pistons, perdón, para los Philadelphia 76ers. Los Sixers le pagaron a Tobias Harris en vez de a Jimmy Butler, las cosas empezaron a ir peor, luego fue todo el tema de Ben Simmons. En general, el contrato de Tobias Harris fue un problema para Filadelfia, pero Harris es un buen jugador, un veterano, un jugador aceptable a nivel defensivo, con capacidad de tiro, que encaja a un equipo que realmente necesita tiro y que durante un par de años, cobrando 90 y algo millones de dólares, aporta en Detroit. Los Pistons no iban a utilizar ese dinero para conseguir a nadie útil. Son los Pistons siendo malos. Además, Detroit es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. No es que sea una ciudad súper pujante. No iban a conseguir a alguien que realmente les ayudase a largo plazo. Traer a un veterano competente que te ayuda de verdad, digno de ser titular en este momento y que al mismo tiempo ayuda un poco a mejorar la situación, un jugador que además ya conoce Detroit, creo que es muy coherente. Y siguen obviamente con Jalen Duren en plantilla. Jaden Ivey está en una situación muy complicada, muy rara. Eso, lo dicho, ahora hablaremos del quinteto titular, pero el año pasado sufrió para encontrar su hueco. Este año creo que aún así es raro, va a ser complicada la idea de verlo como titular, porque tal vez Ivey como escolta titular tendría sentido,
pero siento que tienen ahora mismo más interés en desarrollar a Ausar Thompson, que no es un tirador y es un problema, pero entre Tobias Harris y Simone Fontecchio suman algo de tiro. Ausar Thompson a nivel defensivo y de rebote es muy interesante. Yo tengo la sensación de que van a intentar desarrollar a Jaden Ivey como sexto hombre. Y esto es raro, porque estamos hablando es un jugador que fue seleccionado muy alto en el draft, con muchísimo potencial, que tuvo sus flashes en la primera temporada en la que jugó en la NBA y que ha tenido un segundo año de regresión en el que su entrenador no confiaba en él, ¿no? Tal vez llegue JB Bickerstaff y de verdad le dé oportunidades, de verdad confía en él y veamos ahí un intento de cambiar la situación, pero creo que es difícil que Simone Fontecchio y Tobias Harris va a ser titular por el contrato que ha firmado y porque lo necesitan, y creo que Simone Fontecchio va a ser titular por lo que aporta como tirador. Eso deja fuera de esa rotación inicial, aunque obviamente jugará minutos, al pick 5 del draft de hace 2 años en Jaden Ivey y al nuevo pick 5 del draft en Ron Holland, ¿no? No sé, habrá que ver cómo balancean esto, pero no todo el mundo va a poder jugar de titular, aunque puedan jugar minutos suficientes, y aquí puede que algún ego se vea un poco dañado. Aparte de eso, tienen un par de veteranos que les ayudan con esa necesidad de espaciado y de tiro en Malik Beasley y Tim Hardaway Jr. Hardaway Jr. no es un alero. Probablemente Ausar Thompson sería más coherente como alero suplente o Ron Holland, pero por rellenar la plantilla es lo que me resultaba más coherente, ¿no? Pero son dos buenos tiradores. Malik Beasley tuvo un año espectacular desde 3. Tim Hardaway Jr. ha sido un buen soldado en Dallas, aunque su contrato y su rendimiento en los últimos años no haya sido espectacular y los fans de los Mavs estén aliviados de no tenerlo en plantilla. Es un jugador que para Detroit es perfectamente válido, y son dos jugadores que probablemente encajarían como escoltas, pero creo que es muy difícil justificarte en la segunda unidad a Ron Holland, Ausar Thompson y Jaden Ivey. Aún así, eso, han sumado un poco de tiro, sumado un poco de profundidad. Creo que de hecho Marcus Sasser se queda desplazado, un rol un poco más secundario, y de verdad creo que Sasser puede ser un base suplente interesante y con buena trayectoria en la NBA. Es pequeño, pero tira, es capaz de repartir algo de juego. Me parece un defensor bastante interesante pese a su tamaño. No quiero decir que vaya a ser un defensor espectacular, pero tiene brazos largos, tiene buen instinto, era un grandísimo defensor en la universidad, y creo que probablemente se vea relegado un rol de tercer base en este equipo, pero aún así debería encontrar la forma de darle minutos. Luego obviamente está Wendell Moore, que bueno, es un jugador que llegó ahí como un movimiento de los Timberwolves para ahorrar dinero, y tienen un par de jugadores interesantes más. Está obviamente Isaiah Stewart, al que he puesto como pivot suplente principal, pero tal vez acabe jugando como a la pivot principal, y en ese caso Holland jugará en el ala, minutos le darán, pero no sé qué harán entre Malik Beasley y Tim Hardaway Jr. Creo que hay un problema serio de minutos en este equipo a la hora de gestionar la necesidad de jugar a muchos jugadores, que es algo bueno obviamente, ¿no? El tener jugadores a los que quieres jugar, pero puede que a lo mejor la gestión de ego se vuelve un poco más complicada de lo esperado. Y luego tenemos a Bobby Klintman y a Paul Reed. Paul Reed fue cortado por los 76ers y los Pistons reclamaron su contrato, y es un buen contrato, un contrato sólido, útil si quieren intercambiarlo, si quieren utilizarlo en algún movimiento para sumar todavía más valor, para comerse algún contrato malo, y al mismo tiempo útil como pivot de rotación. Puede que Isaiah Stewart acabe jugando de 4 y Paul Reed de 5, experimentaron mucho con eso. Yo personalmente sospecho que Stewart ahora va a bajar otra vez a un rol que me parece más lógico para él como 5 abierto es muy útil, como 4 abierto no es un 4 y para mí pierde un poco de impacto. Y tienen también a Bobby Klintman, que es un jugador interesante, pick 37 del draft este año, un 4 con potencial defensivo, buen tamaño, potencial como tirador. Está muy verde este año, yo no esperaría nada de él, pero aún así un jugador interesante. Y este es un equipo que creo que tiene suficiente para ser aceptable, para no ser un equipo que aspira a tener el récord de derrotas consecutivo, como pasó el año pasado, que lo cumplieron, ¿no? Espero que los Pistons sean una amenaza y que los equipos se lo tomen en serio. No. Pero para mí van a ser mejores que los Wizards, que los Nets, y van a competir con un par de equipos más, y sí, seguramente acaben. De hecho, cabe la posibilidad de que vuelvan a tener el pick 5 del draft, pero no es lo mismo tener el pick 5 del draft porque tienes una suerte de mierda en la lotería un año tras otro y con el peor récord de la liga acabas bajando el pick 5, que ser el sexto peor equipo de la NBA y quedarte el pick 5. Para mí hay un valor muy diferente, hay una intencionalidad muy diferente, hay unas esperanzas diferentes, ¿no? Un equipo de jugadores que han perdido mucho. Cade Cunningham va a empezar su 4ª temporada en la NBA y ha perdido muchísimos partidos en su carrera. Y no sé, creo que las cosas van a ir mejor en Detroit. Y este año, para mí, va a ganar 20 y algo partidos, pero tal vez 28, 29 partidos, tal vez incluso 30 o 31. Y eso es un salto tremendo con lo que hicieron en la temporada pasada.
Y va a ser un año también un poco en el que se va a descubrir a sí mismos, ¿no? Un año en el que van a descubrir si Jaden Ivey tiene... Creo que Jaden Ivey tiene sentido en la NBA y creo que va a ser un jugador interesante, pero van a poder descubrir si Jaden Ivey tiene sentido para ellos o deben buscarle un nuevo destino, ¿no? Va a descubrir dónde debe jugar Ausar Thompson, si tiene sentido como escolta, como lo he puesto aquí. Esto es más para hacer cuadrar la plantilla, como alero, como ala pivot, como small ball five en ocasiones. Ver realmente qué pinta tiene Ron Holland, aunque obviamente no van a cambiar de idea con él en una semana, pese a que ha sido un pick muy raro porque es un equipo que realmente necesita espaciado y que va a tener minutos limitados para sus escoltas capaces de tirar, que son Malik Beasley y Tim Hardaway Jr. Es rara la elección, pero no sé, creo que va a ser un año en el que se van a descubrir a sí mismos, en el que van a empezar a tener claro a qué aferrarse y a qué no. Si me da lo que pasó con Houston el año pasado, no va a ganar los mismos partidos, obviamente. Tobias Harris no es Fred VanVleet, pero de verdad, estoy un poquito ilusionado con ver a los Pistons. Y tal vez esta ilusión se me vaya en el partido 5 de la temporada, no lo sé. Pero creo que Cade Cunningham va a estar en la conversación por el All-Star. Que entro no dependerá de si el equipo es terrible o solo malo, pero creo que Cade Cunningham tiene posibilidades de debutar en el All-Star. Y creo que hay jugadores con mucho potencial aquí, que con suerte Jalen Duren dará un salto adelante a nivel defensivo que lo convertiría en un pivot realmente bueno. En la NBA ahora mismo son números un poco vacíos, pero es que todo el equipo pone números vacíos. Y no sé, creo que tal vez esto puede ser hasta positivo para Tobias Harris, ¿no? En ese rol de mentor veterano, salvando las diferencias, como pasó con Dillon Brooks en Houston. La imagen de Dillon Brooks no podría ser peor cuando acabó en Memphis, y este año en Houston ha alabado mucho su imagen, ¿no? Tobias Harris es un muy buen tío, nadie duda de esto, pero creo que como jugador estaba tan sobrepagado que le hemos perdido, bueno, yo no, pero mucha gente le ha perdido un poco de respeto, y Tobias Harris es un buen jugador, útil en cualquier equipo, siempre y cuando no le pagues lo que le pagaba Filadelfia y no confíes o dependas tanto de él, ¿no? Pero todavía Harris es un Harrison Barnes, está bien. Y para Detroit está muy bien. Y ya está, creo que 12 minutillos hablando sobre los Detroit Pistons son más que suficientes, pero de verdad tengo ganas de verlos al menos un poco y no os puedo decir que tuviera muchas ganas el año pasado, así que bueno, la cosa va mejorando, ¿no? Y dicho esto, muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí. Pretendo, ahora que estamos con la pretemporada y va a empezar también obviamente la temporada después, pretendo utilizar un poco más Playback TV, que para los que no lo conozcáis es una aplicación que permite ver en simultáneo los partidos de la NBA. Básicamente me permitiría que vierais los partidos conmigo y que yo los pueda comentar. A nivel de horario no me es sencillo, pero intentaré eso, conectarme poco a poco, ver partidos en Playback TV con vosotros, así que os recomiendo que me sigáis ahí para que podáis tener las notificaciones cuando me una Playback o cuando inicie un partido. Seguidme en Twitter también, que ahí lo comento y nada, eso, que de verdad que tengo muchas ganas de probar eso más en serio. Y ya para acabar, por supuesto, quiero hacer una mención honorífica a todos esos Hall of Famers del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Si alguien más se quiere unir, ahí hay un botón de unirse para convertiros en miembros del canal. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que me digáis qué esperáis de los Detroit Pistons esta temporada, porque a mí de verdad me intrigan. Que tengáis un buen día. Adiós.